las ideas que a ustedes los provocan, digamos, por lo menos a intentar este camino de la comunicación. Así que no sé quién quiere empezar. Yo soy Elizabeth Ambiamonte del taller de radio y de podcast de Cultura Berazategui. Bien. Lo importante de esto es, de alguna forma, no sé si definir, la palabra definir es muy amplio, pero ¿qué es una revolución? Que es un punto de inflexión de la historia, que genera cambios políticos, cambios sociales, pero es evidente que, de acuerdo a mi pensamiento, que si una revolución no termina de un tipo social o político, no termina con la desigualdad o con la inequidad, es como dice un título por ahí, la revolución seguirá siendo un sueño eterno. Entonces, yo considero, y tomando una frase del gran Ernesto Che Guevara Lynch, que decía: la revolución no es una manzana que cae cuando está podrida, la tienes que hacer caer. Y bueno, creo que bajo ese concepto, la idea de revolución es precisamente provocar el cambio, que el cambio no viene en sí mismo por sí solo, sino que en la historia de la humanidad todos los movimientos sociales y los procesos revolucionarios tienen sí o sí la intervención popular, ¿no? Y bueno, adhiero a esta cuestión. Obviamente, como hablábamos fuera del estudio, sin participación popular no hay revolución. Y además esta cuestión de que muchas veces, y en la historia de la humanidad se ha dado en muchas oportunidades, se llegó a la violencia para derrocar a un gobierno tirano, a una monarquía, etc. Hay otros tipos de revoluciones que tienen que ver, qué sé yo, si vamos a la prehistoria, con el neolítico, que es el cambio de un proceso de vida a otro. Si vamos con el cristianismo, de su principal profeta, que fue a partir del amor, pero que también generó procesos revolucionarios e interreligiosos, ¿no? Incluso si vamos más hacia la época moderna o la mitad de lo que sería la Edad Media, en la transición a la moderna, lo que fue la Reforma Protestante, ¿no? Que generó también guerra. Es decir, todo proceso revolucionario fundamentalmente cuando el poder se ve acorralado, el poder real, es decir, cuando hablamos de poder real, hablamos del poder que domina a la gran mayoría de la población. Bueno, generalmente se han producido hechos de violencia, ¿no? Y de procesos revolucionarios. La Revolución Mexicana, la Revolución Bolchevique, incluso, bueno, la Revolución Industrial, si bien es una revolución de tipo, si se quiere, productiva, económico, también generó graves conflictos que dieron origen al movimiento obrero. Totalmente. Y que generaron también grandes disputas. Así que bueno, hay varias vertientes desde donde uno puede pararse para entender lo que significa una revolución. ¿Y cuál es tu revolución, Pablo? Hoy día, la verdad, sin convertirme en místico ni nada, pero considero que con las pequeñas cosas, ser más humano, intentar generar cambios desde el llano, ayudando al otro, meterse en lugares donde, bueno, hace falta y la gente la pasa mal, desde lo simple, ¿no? Desde ese lugar, porque voy a hablar de una revolución general, lo veo muy complicado desde el aspecto del individualismo que está imperando. Incluso está imperando a veces también en cierto sector de la clase política que se va acomodando, se va ayornando y no alcanza a entender la problemática real de mucha gente que está sufriendo. Creo que un buen lugar son las sociedades de fomento, los lugares donde probablemente haya necesidad de parar una olla, y a la vez me genera contradicción eso, porque digo, ¿por qué
tenemos que generar desde el llano situaciones para favorecer un cambio en la vida de las personas o propiciar que vivan mejor, cuando tiene que haber otro tipo de herramientas, que sigo insistiendo que es la política la que tiene que resolver estas cuestiones. Así que desde el llano es eso, es ayudar, querer al otro que esté mejor, no cerrarse en ese cubículo y me salvo yo y se termina todo. La revolución hoy día es decir, abrirse al otro para mí, no decir, ahí hay una necesidad, bueno, voy a estar. Desde lo simple, ¿no? Totalmente. Y acá la compañera tenía algo preparado.